yo realmente encontré la educación porque era parte de mi familia, aunque no me gustaba enseñar, sí encontré que en mi familia había unos genes que realmente eran relativos a la educación. Entonces, pues empecé enseñando en un colegio como muchos artistas, pero hay algo que yo tenía muy claro y lo he tenido siempre, que uno no puede enseñar a pintar. O sea, ser artista se consigue pronto como hacer escultura, hacer cosas, hacer pintura, hacer cosas, y resulta que eso lo tenía muy claro. Yo enseño, yo no sé, uno no aprende nunca a pintar, era mi tesis. De manera que cuando tenga 80 años, cosa que ya lo superé, cuando tenga 80 años sí voy a pensar en enseñar, pero enseñar a pintar. Yo no desechaba el enseñar a educar en arte. Pues había visitado el Louvre muy joven y tenía una claridad después en la Universidad de los Andes con Marta Traba. Entonces yo pensaba que se podía enseñar a pensar, que los artistas que las pequeñas artistas que había en los colegios, que estaban acostumbrados a que los maestros decían, qué belleza, cómo pintas de bien, eso ya no, sino simplemente enseñarles a pensar qué era el arte. Por ejemplo, me parece que cuando me vinculé al Museo de Arte Moderno, que había una exposición en el museo en una de sus grandes actividades y cambios, que ha tenido grandes cambios. Entonces me empecé a enseñar en colegios y yo decía, qué horror, estas niñas llegan gritando y no saben nada y luego yo les grito cosas porque no se oye por el ruido, y eso era unas veces en el planetario y otras veces era aquí cerca donde estamos, que era en Bavaria, por el centro de Bavaria, y había unos uruapanes muy grandes y la exposición era de Calder. Entonces yo pensé, estas niñas no les tengo que contar quién es Calder, qué pereza. Entonces les hice una visita guiada, pero les dije, si ustedes cuando salgan de aquí se dan cuenta cómo las hojas se mueven en el pedúnculo, ustedes entendieron a Calder. Y eso a mí, esa reflexión mía, que era una reflexión casi filosófica, me satisface todavía, porque estas niñas sí van a ver, después de Calder no van a decir, yo sé quién es Calder y Calder hizo móviles, no, van a ver. Entonces esa como identificación de mi ser como una persona que está enseñando es a apreciar el arte, porque el gran misterio es cómo se aproxima una persona en un museo a una obra de arte. Pero no todo el mundo tiene la información y no todo el mundo se debe aproximar al arte así, sino se debe aproximar al arte que se para frente a un cuadro y de pronto una cosita chiquita, una raíz, una hojita, una cosa, te hace, mira, aquí está eso, y ahí te enganchas. A mí me interesa es, cómo enganchar a las personas en la apreciación del arte, porque no es el conocimiento erudito del arte, sino es realmente qué te mueve a quedarte enganchado en el arte. Entonces, en ese momento que entraban todos los niños de la alcaldía que mandaba el alcalde al Museo de Arte Moderno, a mí me tocaba afrontarlos. Al fin llamé a una persona, ayúdeme, porque llegaban miles de niños y yo gritaba, yo enseñaba, pero eso no era. Entonces yo realmente caí en cuenta de cómo era el problema de la apreciación, el quedar atrapado en una obra, en un museo. ¿Cómo quedas atrapado? ¿Qué es lo que hace que tú quedes atrapado? Tú entras inocente, no sé qué, mirando, sí, este es la National Gallery, esta es tal cosa, y uno entra, mira, ya, chuleado, ya lo vi. Entonces, una cosa es distinta cuando tú te paras frente a un cuadro y te atrapa, entonces uno dice, no, yo voy a saber más de arte, yo quiero ver más cuadros de Goya, yo quiero ver más cosas, y uno se vuelve un insaciable. Pero todo eso parte de que en un momento tú descubriste un puntico de color o una rama o algo que te atrapó.
y ahí te quedaste enganchado de por vida. Yo decía, hace mucho tiempo decía que yo no iba a enseñar pintura. Decía, Beatriz, ¿por qué no viene a las Andes o a la Tadeo a enseñar pintura? No, no, la pintura, en primer lugar, no se puede enseñar. En segundo lugar, uno no sabe nunca pintura. Yo estoy pintando todavía y tengo un conocimiento, uno más que con un gusto por mezclar unos colores. Pero ¿cómo puedes tú enseñar a pintar? Eso es imposible. Eso es, a mí, cuando tenga 80 años, ya pasé los 80 años y todavía no quisiera enseñar a pintar porque no se puede enseñar. Entonces, lo que yo te quiero decir es que tuve preocupaciones, que no se puede decir inquietudes, sino preocupaciones de cómo se aproxima la persona a una obra de arte y cómo hace que esa aproximación te enganche en ver más obras y en reformar tu pensamiento también, ¿no? Yo tengo muchas inquietudes todavía que no he resuelto, pero yo sí pienso que la aproximación a querer una obra se debe a un misterioso fenómeno que hace que tu sensibilidad, tus ojos, tus sentidos se vayan a nadar en ese mar inmenso que es la contemplación de la obra de arte. Me interesa la contemplación. Bien. Me gusta mucho cuando hablas del cómo el espectador se aproxima. Entonces, para mí es importante porque no es intentar explicar algo, sino como crear un ambiente en el cual la persona se sienta cómoda y por medio de la contemplación tal vez para indagarse sobre el cómo puede conectar esa experiencia frente a la obra de arte con su vida diaria. Por ejemplo, cuando salen a caminar por un bosque y perciben cómo se mueven las hojas. Me gustaría preguntarte por que son palabras que tú usas mucho, el protocolo y las estrategias. ¿Cuáles crees que podrían ser como algunas estrategias o protocolos valiosos para el aprendizaje y para aprender a contemplar? Sí, a mí las dos palabras me gustan mucho. Tengo que confesar que protocolo los saqué de mis clases de metafísica, en las cuales asistí durante 3 años. En esa época las carreras eran de años y no de semestres. Durante 3 años con Danilo Cruz. Entonces uno con Danilo Cruz se estaba leyendo, por ejemplo, El banquete. Entonces durábamos en una frase del banquete 6 meses en que él se volvía y eso. Pero antes de cada clase, uno de nosotros, de los asistentes, tenía que leer el protocolo de la clase anterior. O sea, era un problema de establecer un vínculo entre lo que él venía diciendo y lo que iba a decir en esa frase nueva que íbamos a abordar de la República o del banquete. Entonces esa palabra me la apropié. Y cuando yo empecé a dictar a las niñas de colegio, mi tía Esther tenía un colegio y pues había sido como 20 años directora del pedagógico y luego funda un colegio. Entonces yo a las niñas lo que quería era realmente que hicieran protocolos. Entonces yo les daba unas clases loquísimas que tenían que ver sobre Chaplin, sobre Ramírez Villamizar, sobre Picasso, eran los 3 temas. Entonces las niñas yo hablaba de esas cosas. Una de las niñas tenía que hacer un protocolo, o sea, protocolizar una cadena de conocimientos para que ellas realmente se afirmaran en lo que habían aprendido en mi clase. Entonces esa palabra protocolo realmente la uso mucho todavía en los grupos de estudio que tenemos. Yo uso el protocolo porque es como traer memoria, ¿no? Y hacer reflexionar, porque en 15 días o en 8 días uno ha cambiado. Entonces ese era como invitar a una reflexión, y una reflexión que estaba basada en la memoria y en la persona que le tocaba, tiene que fajarse, que puso atención y que vio, pero no es un examen,
sino es realmente un protocolizar, es que una cosa como judicial, protocolizar la clase, o sea, la clase con unos conceptos queda establecida. Y eso es lo que hace el protocolo, y eso es lo que hacía Danilo Cruz, que fue realmente, yo creo que esos 3 años lo que me enseñaron fue a pensar. Entonces mi cerebro asimiló. Yo no era de los alumnos de filosofía de los Andes, yo era una pobre estudiante de arte, pero entonces ese encuadre de Danilo respecto a la memoria yo me lo apropié. Y yo pienso que a mí la filosofía me ha ayudado mucho a, a pintar, a hacer mi ejercicio de artista, porque se me ocurren unas cosas y yo creo que es ese cerebro que yo tenía que fue insuflado por Danilo Cruz con unas frases de Platón o con unas cosas de Sócrates. En ese momento me vierte algo en la mente que me dice, ese color no lo haga porque no vale. Yo sí creo que no solamente para mis reuniones, porque yo no tengo clases ya, sino reuniones de personas muy queridas a hablar de unos textos. En esas reuniones yo pienso que me sale todo ese pensamiento, pero ese pensamiento educado por las clases de filosofía me sirve hasta para cocinar, pues, ¿no? Yo me he vuelto, pero además hay una cosa que es, como alguien decía, que yo era un artista conceptual. Es posible, yo lo que produzco no son objetos ni cosas conceptuales, pero lo que yo pinto sí está insuflado por esos pensamientos, por esa manera de pensar, de desechar, de poner. Todo eso es filosofía. Todo eso es lo que aprendí y lo que practico cuando pinto. Yo no pinto porque sé poner un pincel con unos colores cargados con un color. Y no. Yo pinto porque hay alguna voz interna que me dice cómo es que debe ser. ¿Y la otra palabra cuál era? La otra palabra era estrategia. Ah, estrategia, sí. Para el aprendizaje. Eso sí, la estrategia, yo adoro las estrategias, porque las estrategias son como, se relacionan como con el juego, ¿no? Y las estrategias es, ¿qué voy a hacer para que esta persona quede enganchada por el arte? Entonces me invento estrategias. Por ejemplo, cuando estaba de curadora en el Museo Nacional, yo no hacía me decían, hay que hacer la exposición de fulano de tal que viene, una exposición, pues, digamos, de Ramírez Villamizar o de artistas extranjeros que venían. Entonces, ¿qué era lo primero? La primera estrategia que hacía, llevarme y decirle a las personas, a los que tengan libros de este tema, tráiganlos y hagamos una biblioteca. Y hacíamos una biblioteca. En el Museo de Arte Moderno también teníamos estrategias. Por ejemplo, una estrategia era ver cómo el museo tenía las diapositivas. Entonces, Doris Salcedo o cualquiera de esas personas, ¿qué era lo que hacían? Organicen las diapositivas, y ahí era una estrategia de conocimiento. Y el museo tenía un buen conjunto de diapositivas vueltas un desorden tremendo. Entonces ya tenían que investigar, ya tenían que ver todo el tiempo la diapositiva. Todo eso era otra estrategia. No era que usted tiene que hacerlas, organizar, no, sino tiene que conocer en qué consiste ese conjunto, ese tesoro que tiene el museo. Y así son distintas cosas. Lo que te decía de la hoja y el pedúnculo, eso es una estrategia. Entonces yo manejé muchas estrategias. Te quería preguntar por una estrategia que sé que usaste y era con estos artistas jóvenes que trabajabas en el Museo de Arte Moderno, cómo preparar los grupos de estudiantes para el momento a que llegaran, cómo prepararlos antes de que llegaran al museo. Entonces tiene que ver con las diapositivas, creo que tú las llamabas el Anteimagen. Anteimagen. ¿Podrías contar Sí, un poco esa yo estrategia? creo que es una de las estrategias más interesantes que hice. Y la quiero mucho porque yo veía que a los museos llegan
colegios y colegios y colegios, a conocer los tesoros que tiene el museo, a conocer las colecciones que tiene el museo o las exposiciones que tiene el museo, los museos. Todos tienen colecciones. Entonces yo decía, los niños salen del colegio en el norte o en el sur y llegan en un bus y no han hecho sino reírse y molestar todo el viaje en bus. Eso es una cosa tremenda, llegan en una patanería tremenda, bueno, entonces como los organizan, los forman y los dejan entrar al museo y luego a la exposición que tienen que ver. ¿Cómo van a poder esos niños? ¿Cómo van a poder concentrarse y ver una obra, digamos, cuando llegó la exposición de Klee? ¿Cómo van los niños a poderse concentrar? Y uno diciéndole unas cosas dificilísimas de Klee, y esos niños parados ahí, pero lo único que sueñan es volver al bus para seguir la patanería. Entonces se me ocurrió que debían tener la antiimagen de la exposición, de los cuadros, tener qué era lo que iban a ver. Entonces no es, niños, hoy nos llevamos al Museo de Arte Moderno a ver la exposición de Klee. No, ellos tienen una clase y la clase la dictaban mis alumnos, Daniel Castro, Doris, bueno, muchos Cortés, muchos muchachos jóvenes, artistas que fueron artistas buenos, muy importantes. Ellos viajaban en bus porque el museo no nos daba plata, viajaban en bus, se iban a los museos del norte o iban a los museos del sur. Yo personalmente iba, por ejemplo, yo fui a la policía en la calle 18 a enseñar una exposición, ya no me acuerdo cuál, a los policías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos ya saben qué van a ver, o sea, tienen una anteimagen. Ellos ya tienen figurado en su mente que van a ver una cosa y que ellos ya la conocen. Andrés de Santa María, yo fui a un colegio y expliqué quién es Andrés de Santa María, cómo llegan los niños, ya apersonados, ya entusiasmados, ya van y saben que ahí van a encontrar. Entonces ellos tienen la imagen de unos cuadros de Santa María o del concepto de Santa María, y entonces ellos llegaban al museo ya domesticados, porque esa puede ser una palabra muy bonita, la domesticación. Entonces ellos llegan y ya saben que van a ver, y entonces ponen a más atención, puede que molesten en el bus y todo eso, eso no se quita, la patanería en los buses no se quita, pero por lo menos cuando entran, saben que ahí tienen que aplicar lo que aprendieron en algún momento. Y yo le agradezco mucho a mis alumnos, que eran como 20, que me ayudaban en eso y que ayudaban muy felices, eran muy felices, yendo a explicar las exposiciones sin ver la exposición. Y luego ya encontrarse con una cosa que ya tenían conocimiento. Me gusta mucho cómo planteas eh, la relación entre el museo y la experiencia de contemplar o de quedar atrapado en un museo, siempre en relación con algo que sucede por fuera, previo o después, cuando voy al bosque a ver las hojas moverse, o la preparación previa en un salón de clase de un colegio. Entonces, como el museo, tal vez no solo, la exposición no solo sucede dentro del museo, sino está sucediendo antes y después de la visita. Y me gusta mucho cómo planteas la idea de estrategia desde crear vínculos. Y siguiendo con la idea de crear vínculos, estoy pensando ahora sobre tu método de trabajo. A mí me gusta pensar que por ejemplo, un artista, más que dejar una serie de obras terminadas, lo que realmente construye y comparte es un método de trabajo. Y me gusta también pensar eso, porque ese método de trabajo es lo que se puede replicar. Yo puedo aprender de él y hacerlo cambiar en el tiempo, cuando sigo o me intereso por el método de trabajo de un artista. Y esto lo voy a conectar con una idea pues, que ya nos contaste, y es de pronto cómo en las clases de filosofía repetidamente analizaban una frase, por ejemplo, de Platón, una y otra vez, se devolvían, como que la leían en todas las direcciones, y casi que era como empezar a entender esa frase, digo yo, como una imagen que se puede contemplar.
Y al mismo tiempo nos cuentas que cuando fuiste a los museos donde buscaste las pinturas que más te emocionaban, te centrabas en esa pintura y la repetías y la querías volver a entender desde muchos lugares. Casi que diría yo que ese puede ser como un método, uno de tus métodos de trabajo, inclusive un método científico. Y además ya nos estabas hablando como de filosofía, pero también sé como tu interés por las matemáticas, sobre todo cuando estabas estudiando. Me gustaría preguntarte cómo tú relacionas el método científico, los métodos de investigación con el aprendizaje del arte. Yo creo que eso es como una cortina que se corre, ¿no? Yo lo sentí así porque, pues, una vez me encontré una carta de mi mamá que decía, iba en primero de bachillerato, yo decía, Beatriz pierde aritmética y geometría, pero menos mal que no le importa y con eso no sufre. Mi mamá era muy hedonista, pero cuando voy en tercero de bachillerato se me corre la cortina y estoy trabajando una cosa de álgebra e invento una fórmula de álgebra. Y la monja quedó asombrada de que yo pudiera tener esa intuición, y ella era matemática y nunca había visto una manera de aproximarse a un problemita de matemáticas. Entonces yo sí pienso que ahí descubrí que me fascinaban las matemáticas y que antes yo no le ponía atención. Porque como era fama de artista, a mí me parece que no sé si esa profesora de arte era muy buena o qué era, porque nos puso a pintar, a dibujar en carboncillo una mandarina. Estaba en quinto primaria, puso la mandarina, yo la dibujé y ella pasó recogiendo los dibujos, miró el mío y cogió el dibujo. Un artista, un artista. Entonces yo quedé clasificada como artista, pero era realmente la aproximación a algo que yo entendí que tenía que hacerlo y sin darme cuenta estaba haciendo no una obra de arte, sino estaba haciendo un buen dibujo. Entonces yo pienso que todo esto de matemáticas, todo eso de Danilo, todo eso me dio una mentalidad científica de aproximarme a un objeto a través de una cosa que se llama arte, porque no todo el mundo se aproxima a objetos. Tú te puedes aproximar a unos objetos, cualquier persona se puede aproximar a unos objetos, pero la manera de aproximarse es distinta. ¿En qué se basa esa distinción? El científico tiene unas maneras de aproximarse, el otro también, y el filósofo también, ¿no? Me gusta mucho como te entiendo, y es la aproximación a los museos, inclusive a la museografía o la investigación de las colecciones. Surge desde la intención de crear grupos de estudio y estudiar con otros. Eso me hace como muy potente. E inclusive, pues, creo que es una gran enseñanza de tu parte. Ya para cerrar, y siguiendo con esta idea de los grupos de estudio, me gustaría leerte unas definiciones que escribiste tú misma hace ya varios meses o más de un año, por un intercambio que tuvimos los dos gracias a otro artista que ha pertenecido de una forma muy, muy intensa en el buen sentido a tus grupos de estudio, que es Snyder Moreno. Empezamos a crear un intercambio para definir algunas palabras con la intención de hacer un mini diccionario. Entonces me gustaría recordártelas, leértelas, y si tienes algún comentario, de pronto, como ya habías dicho que uno cada 15 días o está cambiando todo el tiempo, entonces de pronto puede haber alguna de estas definiciones que puedas cambiar o que quieras cambiar acá en esta entrevista. Y ya para terminar, vuelvo y digo que esto era una colaboración entre tres artistas de tres generaciones diferentes para tratar de indagar sobre lo que puede ser un grupo de estudio. Entonces las palabras que escogió Beatriz son las siguientes. Ella definió una palabra, escogió 9 palabras y definió una palabra diariamente. La primera es el arte de dibujar. Ajá. El dibujo es la conciencia del artista. Sentir pensamientos, pensar sentimientos.
Qué bueno, ¿no? Me parece que realmente, pues como sí nací con eso, porque no nos vamos a meter en el problema del talento. Entonces, como sí nací con ese talento, y es un talento de familia porque mi hermano también dibuja, ¿no? Entonces, yo sí pienso esa definición está buena, me parece un poco sofisticada, pero como dibujar ha sido parte tan esencial de mi vida. Y dibujar es realmente lo que ha quedado, porque puede que los cuadros sí son llamativos y todo eso, pero lo que está en el fondo de todo lo mío es el dibujo. Entonces yo sí pienso que eso, me parece esas palabras muy bonitas, me extraña que yo las haya dicho. Y me gusta esta idea como el dibujo como base, como estructura para ayudarnos a pensar y a sentir. Bueno, la segunda palabra es curiosidad. La curiosidad conduce como la electricidad, sacude como la corriente. Pues a mí me parece que la curiosidad es importantísima en los artistas. ¿Qué lo lleva a uno a encontrar algo? ¿Qué me llevó a mí al Museo Nacional a encontrar las obras de Spinoza? Pues la curiosidad, ¿qué es lo que guardan aquí? Y sale, ah. Entonces la curiosidad es bonita porque produce resultados, ¿no? Tú puedes tener curiosidad y fracasar. Tú puedes, tengo curiosidad de esto, voy a investigarlo, voy a abrir este cuaderno, voy a abrir esto. Y no, qué fracaso. Entonces, lo que tiene la curiosidad es que la mayoría de las veces no son fracasos, sino son aciertos. Entonces, ¿a dónde voy? Porque un poco yo veo a los artistas jóvenes un poco dormidos, ¿no? Y si no tienen curiosidad, no van a investigar. Y si no tienen curiosidad, no van a encontrar cosas. Entonces, yo sí he encontrado que un arma eficiente es la curiosidad. Tercera palabra, encuentro. Prefiero el desencuentro porque no termina. Dije, ¿eso yo? Yo creo que tú me lo mejoraste. Pero sí, yo prefiero realmente la sorpresa del encuentro, ¿no? En qué momento uno que está buscando otra cosa encuentra una. Así, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la expedición botánica y yo encuentro ahí en algunas, más que dibujos a veces, sino en frases de Mutis, encuentro unas cosas tan maravillosas como cuando él ve la Sierra Nevada de Santa Marta y que llama, traigan un dibujante para que lo dibuje, o cuando está viendo los peces voladores que siguen el barco, venga el dibujante para dibujar esto. Yo no he visto esos dibujos ni el de la sierra y eso, pero sí son encuentros de él y que quiere testificarlos a través del dibujo. El dibujo para mí es esencial en ese sentido y por eso me parece que sin dibujo no se encuentran cosas. Ritual. Manera sencilla de introducirse en lo sagrado, en la imagen. Sí, sí, es horrible estar sin ceremonias. Cuando uno llega al estudio, hay una ceremonia así, uno no la identifique. Entonces, ¿qué? Me quito el saco, me pongo el delantal, eh, tomo este papel, hago esto. Todas las cosas tienen una ritualidad. Y yo creo que esa ritualidad la establece uno. Uno está estableciendo rituales. Uno puede que le enseñen en la casa cómo saludar, cómo recibir las visitas, todo eso. En todas las familias hay una ritualidad, pero en los artistas esto es más grande, porque más importante, porque uno llega y uno dice, no puedo, llegué a pintar y no, hay una ritualidad, desde ponerse el delantal, desde tomar el asiento, desde situarse frente a esa ritualidad es la que conduce a que uno esté preparándose, uno cree que no, pero mentalmente uno está ya preparando todo un procedimiento que se va a traducir en obras. También se vuelve un ritual que vas adaptando a otras circunstancias, por ejemplo, en el caso de un espectador cuando vas a un museo y el ritual de acercarte
de acercarte a algo que te llamó la atención o que te despierta la curiosidad como un detalle. Claro, todo está unido, curiosidad y ritualidad. Muy bien. Siguiente palabra, réplica. ¿Réplica? Réplica. Y la definiste como insolencia con la imagen. Uy, cosa tan... sí, pues yo hago réplicas de los dibujos de las fotografías de los periódicos. Y mi arte se basa en una réplica. Mi arte es una gran réplica de la manera como los fotógrafos captan las actividades del país, lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo hago réplicas. Y yo creo que las réplicas hay que valorarlas. Porque la gente dice, ah, eso es una réplica, y como con desprecio, ¿no? Pero yo sí, yo sé que mi obra tiene que estar basada en la réplica, tiene que basada en algo que ya existe y que yo hago una réplica. Entonces yo valoro la palabra réplica, por más de que mucha gente la desprecia. No es una copia la réplica. Y también tienes una actitud de insolencia hacia esa imagen. Y eso, a mí me gusta porque más que conectarte, no solamente conectarte con otras disciplinas, creo que también quieres dejarte contaminar por ellas y al mismo tiempo contaminarlas. Sigamos. Provincia. Esa es la que más quiero. Y la definición es lo nuevo escondido en lo marginal, color y línea inmanente. Pues lo que más bonito es, y la gente le fastidia, es que yo soy un artista de provincia. Provincianos tenemos una mirada distinta. En la capital lo que más me chocaba cuando vine a Bogotá era la manera de ser la gente, tan mentirosa, tan esto. En cambio los provincianos somos como naif. Entonces nos presentamos en una sociedad pseudo sofisticada como era la de Bogotá, y uno se presenta, pero uno es un naif, lo miran a uno raro, ¿no? Entonces yo sí creo que eso ha ayudado mucho, mucho. Y Luis Caballero lo dice en una carta, dice que nadie ha mirado la provincia como Beatriz González. Claro, Botero también es provinciano, pero él aspira a ser universal. Yo sí pienso que ser provinciano y ser universal es posible, pero no como ambición económica, no sé qué, sino yo pienso en escritores paisas como el de Frutos de mi Tierra, que él está siendo traducido al alemán y un paisa escribiendo paisa, ¿cómo lo traducen al alemán? Entonces yo pienso que realmente hay que estar alerta a esas cosas que le suceden a uno como provinciano para poder valorar uno lo que uno está haciendo. Pues bueno, creo que con esa última idea de que tenemos que encontrar otra definición para las personas que nos acompañan o nos corren las cortinas en las exposiciones, creo que es una buena tarea. Muchas gracias, Beatriz. No, muchas gracias a ti. Increíble hablar contigo. Qué bueno. Siempre. Muchas gracias.